Un reciente golpe por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la DEA, en un escondite de El Mencho, reveló algo más allá de lo imaginable. Un palacio oculto que desafiaba la percepción que se tenía de este líder del narcotráfico. A pesar de su imagen austera, el hallazgo demostró la verdadera magnitud de su imperio criminal. Este operativo no solo sacudió los cimientos del CJNG, sino que marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en México. ¿Cómo logró El Mencho construir este emporio delictivo? ¿Qué secretos guardaba este escondite y cómo podrían cambiar el curso de esta guerra interminable contra el crimen organizado? Los orígenes de un líder temido. Contrario a lo que podría pensarse, El Mencho no nació en una familia de recursos. Proveniente de un pequeño pueblo en Michoacán llamado Naranjo de Chila, creció en la pobreza, enfrentando las dificultades diarias de una comunidad marginada. Su infancia estuvo marcada por carencias que, lejos de limitarlo, despertaron en él una ambición desmedida. En busca de oportunidades, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, donde dio sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico. Fue en California donde su carrera criminal comenzó a tomar forma, aunque también enfrentó sus primeras consecuencias. Tras ser arrestado por tráfico de heroína, cumplió una condena de 3 años en prisión. Paradójicamente, esta experiencia, lejos de ser un freno, lo convirtió en un aprendiz del negocio. Al regresar a México, traía consigo nuevos contactos y un conocimiento más profundo del mercado de las drogas. El surgimiento del CJNG. De vuelta en su país, El Mencho se unió al Cártel del Milenio, una organización criminal en ascenso. Sin embargo, su visión y ambición no encajaban con los límites de este grupo. Pronto, tomó la decisión de formar su propia organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que comenzó como un pequeño grupo de sicarios, rápidamente se transformó en un gigante del crimen organizado. En tan solo unos años, el CJNG pasó de ser un grupo local a tener presencia en 28 de los 32 estados de México. Esto no fue casualidad. Bajo el liderazgo de El Mencho, el cártel diversificó sus actividades ilícitas: tráfico de drogas, robo de combustible, extorsión, tráfico humano y hasta inversiones en negocios aparentemente legítimos. Su habilidad para identificar nuevas fuentes de ingresos lo convirtió en una figura temida y respetada en el bajo mundo. El estilo de liderazgo de El Mencho. Uno de los factores clave para entender el meteórico ascenso del CJNG es el estilo de liderazgo de El Mencho. A diferencia de otros capos que priorizaban el derroche público y la notoriedad mediática, El Mencho optó por un perfil más bajo, pero no menos efectivo. Su estrategia combinaba una brutalidad implacable con una inteligencia pragmática. Por un lado, el CJNG es conocido por su uso desmedido de la violencia. Desde videos propagandísticos que muestran su capacidad bélica hasta ataques coordinados contra autoridades y rivales, el cártel ha enviado un mensaje claro: nadie está fuera de su alcance. Esta táctica de terror visual no solo intimida a los adversarios, sino que también paraliza a las comunidades bajo su control, asegurando un sometimiento casi total. Por otro lado, El Mencho también cultivó alianzas estratégicas tanto a nivel nacional como internacional. Desde acuerdos con pequeños grupos locales hasta colaboraciones con organizaciones criminales extranjeras, su visión global lo posicionó como un líder multifacético. Además, supo aprovechar la corrupción dentro de las instituciones mexicanas, comprando lealtades y neutralizando amenazas desde adentro. El hallazgo del Palacio Oculto. El reciente descubrimiento del Palacio Escondido de El Mencho reveló una faceta poco conocida de este líder criminal. Ubicado en una zona montañosa de difícil acceso en Jalisco, la estructura no era solo un refugio, sino una fortaleza diseñada para resistir incursiones militares. El palacio, descrito por las autoridades como una mezcla entre un búnker y un complejo de lujo, estaba equipado con túneles subterráneos, sistemas avanzados de vigilancia y áreas de entrenamiento para sus sicarios. Pero lo que más llamó la atención fueron los elementos de lujo: pisos de mármol, candelabros importados, un zoológico privado con especies exóticas y vehículos blindados personalizados,
Según informes de la Sedena, también se encontraron habitaciones repletas de efectivo en dólares y pesos mexicanos, así como joyas y relojes de diseñador. Sin embargo, lo que realmente impactó fue la presencia de documentos que podrían contener información crucial sobre las operaciones del cártel. Estos papeles, según las autoridades, podrían ser un golpe devastador para la estructura del CJNG. Implicaciones del hallazgo. El descubrimiento de este escondite tiene múltiples implicaciones en la lucha contra el narcotráfico en México. Primero, expone un nivel de sofisticación y organización que desmiente la idea de que estos grupos operan de manera improvisada. El CJNG, bajo la dirección de El Mencho, funciona más como una empresa multinacional que como una banda criminal convencional. Segundo, el hallazgo representa una oportunidad única para las autoridades. La información incautada podría revelar rutas de tráfico, nombres de colaboradores y mecanismos de lavado de dinero, debilitando significativamente al cártel. Sin embargo, también plantea un desafío enorme. ¿Serán las autoridades capaces de usar esta información antes de que el CJNG pueda adaptarse o reaccionar? El simbolismo detrás del Palacio de El Mencho. El descubrimiento del Palacio Oculto no es solo un golpe material al CJNG, también tiene un profundo simbolismo. Este tipo de construcciones no son meros refugios, sino manifestaciones físicas del poder y la invulnerabilidad que buscan proyectar los líderes criminales. Al construir un lugar tan imponente, el Mencho no solo estaba protegiéndose de sus enemigos, sino también enviando un mensaje claro. El CJNG está aquí para quedarse, y su influencia trasciende lo convencional. Los elementos de lujo encontrados en el complejo reflejan no solo la riqueza del cártel, sino también una mentalidad que busca rivalizar con las élites económicas y políticas del país. En México, el narcotráfico no solo es una actividad ilícita, es también una lucha por reconocimiento y estatus, y el Palacio de El Mencho se convierte en un símbolo de esa ambición desmedida. Tácticas de operación del CJNG, el secreto del éxito. El CJNG no llegó a ser una de las organizaciones criminales más poderosas de México únicamente por su brutalidad, sino por su habilidad para combinar violencia y estrategia de manera eficaz. Control territorial. El cártel no solo busca dominar las rutas de tráfico de drogas, sino que también se enfoca en controlar las comunidades donde opera. Esto lo logra mediante una combinación de tácticas: violencia extrema. La eliminación pública de enemigos envía un mensaje de control absoluto. Asistencia social. En áreas marginadas, el CJNG distribuye alimentos, construye infraestructura básica y se posiciona como una especie de Estado paralelo. Esto genera lealtad entre las comunidades, especialmente en regiones donde el gobierno está ausente. Diversificación criminal. Aunque su principal fuente de ingresos sigue siendo el tráfico de drogas, especialmente fentanilo y metanfetaminas, hacia los Estados Unidos, el CJNG ha diversificado sus operaciones. Se involucran en secuestros, extorsión, tráfico de armas, minería ilegal y hasta en la explotación forestal. Esta diversificación les da una base económica más amplia, dificultando que las autoridades golpeen todos sus frentes al mismo tiempo. Propaganda y redes sociales. El CJNG ha adoptado métodos modernos de propaganda, utilizando plataformas digitales para proyectar su fuerza. Videos que muestran columnas de sicarios bien armados, mensajes directos a grupos rivales y actos de caridad en comunidades vulnerables son algunas de las estrategias que emplean para mantener su imagen temible y ganar apoyo local. Corrupción sistemática. El cártel tiene un enfoque metódico para infiltrarse en las instituciones mexicanas. Desde policías municipales hasta funcionarios de alto rango, el CJNG utiliza sobornos, amenazas y cooptación para garantizar su impunidad. Esto no solo les permite operar con mayor libertad, sino que también socava los esfuerzos gubernamentales por combatirlos. Impacto del Palacio en la percepción pública. El descubrimiento del Palacio ha generado una mezcla de reacciones en la sociedad mexicana.
Para muchos, es una prueba del nivel de sofisticación y recursos que tienen los cárteles en comparación con las autoridades. Las imágenes de lujo y poder absoluto contrastan con la realidad que enfrentan millones de mexicanos que viven en pobreza extrema. Sin embargo, también ha habido críticas hacia el gobierno, por lo que algunos perciben como una incapacidad para actuar antes. ¿Cómo es posible que un complejo de esta magnitud pudiera construirse sin ser detectado? Esta pregunta pone en tela de juicio no solo la efectividad de las instituciones, sino también su nivel de complicidad con el crimen organizado. El palacio como fortaleza militar. Más allá de su lujo, el palacio estaba diseñado como una verdadera fortaleza. Las autoridades han destacado varias características que lo hacían prácticamente impenetrable. Túneles subterráneos, conectados a varios puntos estratégicos en la región, permitían una rápida evacuación en caso de emergencia. Blindaje y sistemas de defensa, paredes reforzadas capaces de resistir explosiones y armamento pesado, además de cámaras de vigilancia que cubrían un radio de varios kilómetros. Zonas de entrenamiento, áreas equipadas con simuladores de combate y armas de última generación, diseñadas para preparar a sus sicarios en tácticas militares avanzadas. Estas características reflejan no solo la paranoia de El Mencho, sino también su enfoque militarizado para dirigir al CJNG. Cada decisión, desde la ubicación hasta el diseño del palacio, fue cuidadosamente calculada para maximizar su seguridad y la de su organización. Los riesgos para las autoridades. A pesar del gran golpe que representa este descubrimiento, las autoridades enfrentan un riesgo significativo. El CJNG ha demostrado ser altamente retaliatorio y es probable que intenten vengar esta incursión. Esto podría traducirse en ataques directos contra policías, militares o incluso civiles inocentes, como una forma de reafirmar su poder. Además, queda por ver si las instituciones mexicanas podrán manejar la información obtenida en el palacio de manera efectiva. En el pasado, la corrupción y las filtraciones internas han frustrado operaciones similares, permitiendo que los cárteles se reorganicen rápidamente. ¿Cómo construyeron su imperio? Para comprender plenamente la magnitud del Palacio de El Mencho, es crucial entender el contexto en el que surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y cómo se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico global. El CJNG nació como una facción del debilitado Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Michoacán y Jalisco. Cuando este grupo comenzó a fragmentarse a principios de la década de 2010, El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, emergió como una figura clave. Con una combinación de inteligencia estratégica, brutalidad extrema y alianzas oportunas, consolidó su liderazgo y transformó al CJNG en una fuerza temida tanto en México como en el extranjero. El liderazgo de El Mencho ha sido fundamental en el éxito del CJNG. Antes de convertirse en el capo más buscado de México, Oseguera Cervantes tuvo experiencias en Estados Unidos, donde trabajó como agricultor y más tarde fue encarcelado por tráfico de drogas. Este periodo no solo le permitió comprender los mecanismos del narcotráfico internacional, sino que también le enseñó lecciones sobre el sistema judicial y los puntos débiles de las autoridades estadounidenses. Su capacidad para planificar a largo plazo, anticipar movimientos de sus rivales y diversificar las fuentes de ingresos del cártel lo han convertido en una figura excepcionalmente peligrosa. El CJNG como organización híbrida. A diferencia de otros cárteles tradicionales, el CJNG opera como una organización híbrida, combinando tácticas de guerrilla con prácticas empresariales modernas. Esto incluye uso de tecnología avanzada. El cártel emplea drones armados para vigilancia y ataques, lo que representa una amenaza innovadora para las fuerzas del orden. Sistemas de comunicación encriptados. Garantizan que las operaciones sean coordinadas sin interferencias externas. Inversiones legítimas. Parte de las ganancias ilícitas se lavan a través de negocios legales en sectores como bienes raíces, agricultura y turismo. Extensión territorial. El CJNG no solo domina estados clave en México, como Jalisco, Michoacán y Veracruz,
sino que también ha establecido redes internacionales en América Latina, Europa y Asia. Este alcance global les permite controlar toda la cadena de suministro, desde la producción en laboratorios clandestinos hasta la distribución en mercados internacionales. El Palacio, un microcosmos del poder del C14NG. El diseño del Palacio de El Mencho es una metáfora del modelo operativo del C14NG. Lujo ostentoso, alta tecnología y una infraestructura que combina funcionalidad y defensa. La simbología arquitectónica. El lujo evidente en la construcción del palacio no solo está destinado a la comodidad personal, también refleja el deseo de emular a los grandes líderes históricos que construyeron monumentos para dejar su huella en la historia. En el caso de El Mencho, el palacio es una declaración de dominio y permanencia. Zonas específicas del palacio. Cada espacio dentro del complejo estaba diseñado con un propósito claro. Áreas de comando y logística. Equipadas con tecnología de punta, estas salas funcionaban como el cerebro de las operaciones del cártel. Búnkeres subterráneos. No solo servían como refugio, sino también como almacenes para armas y drogas. ¿Cómo construyeron su imperio? Para comprender plenamente la magnitud del Palacio de El Mencho, es crucial entender el contexto en el que surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y cómo se convirtió en una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico global. El CJNG nació como una facción del debilitado Cártel del Milenio, que operaba principalmente en Michoacán y Jalisco. ¿Qué tan lejos llegará esta lucha? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo más seguirá este ciclo de violencia? Si te interesan más historias como esta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjame en los comentarios qué opinas sobre este caso y qué temas te gustaría que exploremos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.